de culturadigital.p. Soy Sandro Marcone y estamos, gracias a UCI, en este momento haciendo Facebook en vivo, pero además en el 18.1 de la televisión satelital terrestre Lima. Además en otras compañías de cable que esta señal, ¿no es cierto?, es distribuida. Durante estos años, Cultura Digital ha ido acumulando aliados, ¿no? Uno de ellos, Magic Media, que nos ayudó con la producción general del programa, es vital, ¿no? Durante todos estos años ya estamos en el programa 86, 87, así que esto está avanzando a una velocidad muy interesante para nosotros, espero que para ustedes también. Quisiera recordarles que si quieren escribirme o con cualquier comentario, sugerencia o temas para proponer, es smarcone@culturadigital.p. Para llegar a la página web pueden poner, de hecho, culturadigital.p en el navegador, ¿no es cierto? Es como un URL, ¿no es cierto? Pero además pueden poner, si no, en Google, Cultura Digital, estamos en el 5º resultado. Si ponen Cultura Digital Perú, somos el primero, ¿sí? Yo quiero agradecer a Fernando Bolaños, que está aquí hoy día con nosotros, ¿no? Es un invitado de lujo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar acá. Hola, Sandro, gracias a todos los de culturadigital.p y también a UCI. Es una cosa también, para mí es un gusto estar conversando contigo sobre estos temas que tienen que ver con las tecnologías en esta época de pandemia, que claro, es un tema que apasiona y es un tema crítico para poder seguir adelante, ¿no? Así es lo que algunos, ¿no? Algunas personas de negocio dirían es un punto de dolor, ¿no? Es justamente una de esas cosas que está permanentemente en nuestra vida cotidiana, para los maestros, para las instituciones, para todos en general, ¿no? Pero cuéntame, nosotros nos conocemos hace muchos años, Fernando, pero yo quisiera que la gente que nos está escuchando entendiera también un poquito más. Por ejemplo, tú eres oficial de educación de UNICEF Perú, ¿no es cierto? Sí, yo trabajo ahora en UNICEF, he estado, como algunos saben, algunos años en el Ministerio de Educación, fui viceministro también en el Ministerio de la Mujer, en el tema del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, que veía el tema sobre todo de infancia y otras poblaciones, personas adultas mayores, personas con discapacidad. Y desde hace 2 años estoy trabajando en UNICEF, una línea sobre todo de trabajar los temas de equidad, ¿no? Es decir, sabemos que en el país hay muchas cosas que se han avanzado, a pesar de todos los problemas en los últimos años en el campo de educación, pero subsisten brechas, ¿no? Brechas que hacen justamente que ciertos grupos, que son, por ejemplo, los niños y adolescentes de las poblaciones indígenas o las zonas rurales más alejadas, o los niños con discapacidad, o los migrantes venezolanos que han llegado en los últimos años, pues no puedan lograr ni las mismas oportunidades ni tengan las mismas posibilidades de acceder a ciertas cosas, ¿no? Y justo ahora, digamos, en estos tiempos en donde pues, los colegios se cerraron y se activó el tema de aprender en casa, etcétera, estas brechas que nosotros pensábamos que estaban cerrando, ahora más bien tenemos que ver cómo las mitigamos, porque más bien se están abriendo, ¿no? Y el tema de las tecnologías es un tema que justamente es una oportunidad, pero también es parte del tema de las brechas que se están generando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué para UNICEF? Yo sé que la pregunta va a parecer un poco obvia, ¿ya? Pero yo quisiera, ¿no? Quisiera de todas maneras que quede claro y que la gente que nos está oyendo, ¿no? ¿Por qué es tan importante ser inclusivos, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿no? ¿Qué hace que UNICEF, este organismo internacional, ¿no? Plantee como una agenda prioritaria la inclusión? ¿Es caridad? ¿Es porque y UNICEF está lleno de buenas personas? No, ciertamente que no. Hay un tema primero de derechos, ¿no? Nosotros pensamos que la educación es un derecho que además está reconocido en las propias leyes, en la Constitución peruana, pero está también reconocido en los acuerdos y los tratados que el Perú ha firmado, ¿no? Y cuando hablamos de esto, lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, lo que deberíamos aspirar en el año 2030, digamos que es como la nueva meta que nos hemos planteado, ¿no? Después de que primero se plantearon los primeros 15 años, que hace unos años fue justamente cuando miramos la educación como verás al 2030, una de las cosas cuando uno ve el objetivo de desarrollo sostenible 4, que es la educación, y ve a qué tipo de educación deberíamos aspirar todos los ciudadanos de este planeta, la primera cosa que dice que sea una educación sostenible. Una educación inclusiva, porque justamente este es un poco el tema, es decir, la educación
y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, es uno de los mecanismos que permite a las personas desarrollar sus posibilidades, sus potencialidades como personas, ¿no? Y todos sabemos, nuestras familias, probablemente lo que somos cada uno de nosotros como profesionales, se debe justamente a las apuestas que hicieron, de repente ni siquiera solamente nuestros padres o madres, sino las generaciones anteriores, ¿no?, que apostaron por esto de aquí. Eso que nos parece de repente tan obvio, varios que me están escuchando, no es tan obvio en muchas personas, ¿no? Por ejemplo, algo que lo sabemos todos y este grupo en particular, ¿no? Con todo el esfuerzo que ha hecho el Estado peruano en estos meses para ajustarse, para responder a algo que nadie se lo había planteado, tan dramático como ha sido, ¿no? Que de un día para otro todas las escuelas del Perú están cerradas, ¿no? Todas las universidades, también los centros de educación básica, los institutos. Todo esto que se ha hecho, sin embargo, hay un grupo muy importante de niños, de niñas, de adolescentes que no pueden hacer por ningún medio, ¿no? Que no pueden hacer ni por la plataforma que está en la web, ni por la televisión que está transmitiendo, o ni siquiera por radio, ¿no? Esto es una cosa que digamos, no debería pasar, ¿no? Pero pasa porque hay temas que tienen que ver no solamente, obviamente, con su educación y su esfuerzo, sino con lo que hemos logrado como país en términos de acceso de ciertos servicios básicos. Exacto. Tú mencionaste algo que me parece sumamente interesante, que tiene que ver con la educación como mecanismo, ¿no es cierto? Es decir, la educación, o sea, estamos acostumbrados en este programa, ¿no?, a decir que la tecnología no es un fin en sí mismo, ¿no?, sino que es un medio para llegar a cosas más interesantes, más bacanes, ¿no es cierto? Pero la educación tampoco es un fin en sí mismo, ¿no es cierto? Si la educación no nos convierte en individuos felices, satisfechos, ¿no?, con la capacidad de ver el bien común, si no nos construye en una sociedad, en un colectivo, ¿no?, sano, sostenible, ¿no?, en realidad entonces la educación no está funcionando, ¿no es cierto? Porque no es solo tener grados de instrucción, ¿no? No es solo el proceso de acumulación de conocimiento, sino hay detrás pues un modelo de ver el mundo, ¿no?, detrás de la educación. Claro, la educación es un derecho, pero la educación justamente es la que nos permite ser mejores personas y ser mejores ciudadanos. Creo que eso es lo central, es decir, y por eso pensamos que la educación no es algo pensado, digamos, en los términos escolares, ¿no? O sea, los años que entramos en una organización, una institución, un colegio, un instituto, una universidad, cualquier cosa, sino lo central es que estamos aprendiendo, ¿no? Desde hace mucho tiempo se ha señalado que el aprendizaje dura a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, la educación, y por eso es algo que también hemos encontrado y que justamente es lo simpático, pero también lo dramático de estos tiempos, ¿no? Hace mucho tiempo ya los expertos dijeron que la educación no ocurre solamente en la escuela, ¿no?, ocurre en todos sitios. Entonces hablamos de una familia que educa. En estos días, por ejemplo, claramente si nuestras familias y nuestros hijos, los que tenemos hijos, hijas, no hemos descubierto que estar en la casa, digamos, participar entre todos juntos de las tareas de la casa, cuidarnos mutuamente, que también son aprendizajes críticos, nos damos cuenta que realmente, a pesar de lo complicado, estos han sido tipos de aprendizaje. Pero también se aprende en la sociedad, ¿no? Es decir, varias de las cosas que estamos viendo en estos días, todo lo que ha pasado en estos días del fútbol, en el fondo demuestra que hay aprendizajes que no hemos realizado completamente. Entonces, la educación, en ese sentido, sí, nos debe preparar para ser mejores personas y mejores ciudadanos. Pero obviamente también hay una parte de esta responsabilidad que tiene la sociedad que está enmarcada dentro de ciertos elementos, y eso es por la responsabilidad del Ministerio de Educación, de las organizaciones, etc. Entonces, tenemos que ampliar la visión de educación, pero no podemos dejar de lado lo que corresponde justamente a las organizaciones que están a cargo de este servicio, que al final, más allá que lo dé una escuela privada, una escuela pública, digamos, es un servicio público, ¿no?, porque contribuye a este tema de ciudadanos formados para vivir mejor en sociedad. Eso digamos, me da pie justamente para entrar en el tema, ¿no?, lo que habíamos pensado que iba a ser el tema de la semana, ¿no es cierto? Que creo que, de hecho, lo estamos desarrollando, aunque la gente siempre espera asociar sociedad de la información y el conocimiento a tecnología, ¿no?, cuando en realidad probablemente tenga más que ver con lo que hemos venido conversando, ¿no es cierto?, con
la educación, con el tipo de sociedad que queremos, ¿no?, construir, con el tipo de ciudadano que queremos ser, ¿no? Entonces, desde esa mirada, ¿no?, de roles, como tú decías, ¿no?, tú tienes años, muchísima experiencia en gestión pública, ¿no? ¿Cómo ves, cuál es tu sensación del tema de la integración de las tecnologías en la gestión pública y en la educación particularmente? Sí, bueno, creo que sí, en esta lógica de considerar las tecnologías dentro de, digamos, como una herramienta, como parte de una cultura, ¿no? Esto que podríamos llamar la cultura digital, que tú varias veces también has mencionado, impulsado justamente, y esa es parte además de lo que representa, ¿no? Creo que la cultura digital tiene que ver justamente con estas, digamos, con un marco de la sociedad y también del Estado en donde se requieren ciertas cosas para hacer transformaciones, ¿no? Para mí, por ejemplo, es muy claro, y esto, a veces estos préstamos, digamos, estos préstamos ayudan, digamos, hay un enfoque que viene, digamos, más del campo de la educación inclusiva, que es el índice que se llama de Booth and Einstein, que son dos autores que construyeron. Y ellos dicen que para formar una escuela, pero esto creo que se puede hablar del tema de la situación en general, tiene que haber un triángulo virtuoso, ¿no?, en el que se necesita transformar las políticas, las prácticas, ese es el segundo vertiente, y el tercero es el tema de las culturas, ¿no? Es decir, si yo quiero, y ahí va parte de lo que yo he estado trabajando en este tiempo y varias cosas que he estado haciendo, ¿no? Es decir, se necesitan políticas en el sentido que las políticas es la manera como una sociedad organiza, pero también cuando hago política no solamente son las normas del Congreso o del gobierno, etcétera, sino lo que funciona en una escuela, en un espacio. O sea, hay cosas que nos dicen qué es lo que hay que hacer y qué no lo hay que hacer, y eso tiene una normativa, una regulación, algo que te obliga, ¿no? Entonces, si yo quiero justamente en el Estado impulsar la educación, etcétera, tengo que tener el tema de las políticas. Pero eso no basta, porque yo puedo, a veces lo pasa en el país, tengo buenas políticas, Así es, pero no tengo prácticas. Entonces, un maestro necesita tener herramientas, una familia, un papá necesita tener herramientas para que eso que me dice que hay que hacer, yo lo tengo que operativizar, ¿no? Entonces, unos textos, una manera de trabajar en el aula, una escuela que se organice de cierta manera, es lo que aterriza eso que está, digamos, en las políticas, en las prácticas. Pero detrás de eso hay un tema importante que es el tema de las culturas. Y la cultura tiene que ver con las creencias, con los valores, etcétera, ¿no? Yo creo que en este campo de lo digital, justamente, a veces el problema de muchas de las políticas en el sector público, pero también de las propias organizaciones, es que hemos descuidado primero en entender qué es lo que está en este campo de las culturas, ¿no? Es decir, el tema de las culturas me parece crítico y por eso creo que hay que insistir en el tema de la cultura digital, porque si no, la tecnología, el instrumento, la plataforma, el programa se convierte en un fetiche. Lo que yo tengo que preguntar primero es qué es lo que yo quiero conseguir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy cambiando? Claramente, por ejemplo, para mí, una de las cosas que lo que estamos viendo aquí es que, pensando en el campo mío, que es el campo de la educación, el tema de las tecnologías o las tecnologías digitales, lo que están permitiendo, por ejemplo, deberían permitir, es un tema de la personalización del aprendizaje, ¿no? Es decir, cuando yo puedo distribuir a cada uno una serie de elementos, generar conversaciones que antes no tenía porque no tenía los mismos medios, abrirme a un repertorio de una serie de cosas. Hay cosas de una cultura distinta sobre el conocimiento, sobre el aprendizaje que está allí, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que no la hemos entendido suficientemente, ¿no? Entonces, hemos puesto mucho mucho énfasis en cuáles son las normas que hay que hacer, o si tengo que conseguir una tablet, o si me pongo una tablet y una laptop, etcétera, pero no me he puesto a pensar qué es lo que se está transformando. Y, por ejemplo, yo creo que una de las cosas fundamentales que esta nueva cultura digital desafía a la escuela o a la cultura escolar, por ejemplo, pensando en el campo de educación, es el tema que la cultura escolar tiene un tema todavía muy fuerte del valor de la autoridad del maestro, etc., ¿no? Y cuando uno entra en la cultura digital hay mucha democratización, ¿no? Sobre todo en este mundo en el que cada uno puede poner sus contenidos, tener su blog, tiene que poner sus redes sociales, etc. Entonces, esa democratización del conocimiento, etcétera, choca con algo que la escuela todavía no ha podido absorber. Entonces, hay un cambio cultural, ¿no? Y creo que las tecnologías, y creo que al sistema educativo todavía le cuesta un poco entender lo que esa tecnología implica, ¿no? Yo creo que sí, comparto completamente, porque cuando yo
llego al mundo de la educación y desde el mundo del Internet, ¿no? Hay cosas que no entendía, no sabía nada, era un ignorante absoluto en términos de pedagogía. Pero luego fui aprendiendo algunas cosas y claro, descubrí este asunto del conductismo y el constructivismo, ¿no es cierto?, como dos modelos pedagógicos, ¿no? Y claro, también descubrí, por ejemplo, que el Perú tiene un diseño curricular por competencias, ¿no? Y que lo que busca es que los maestros generen procesos de aprendizaje diversos para sus alumnos, ¿no? Pero cuando uno ve más allá, cuando uno sale del ministerio o sale del ámbito de las políticas, como siguiendo el triángulo que tú planteas, y va a las prácticas, se encuentra que por más constructivistas que creemos que somos, en realidad la mayor parte de los docentes en las escuelas públicas son muy conductistas y están esperando que alguien los ayude y que les dé instrucciones muy claras, ¿no? Al menos esa es mi percepción en el tema de tecnología, ¿no? En el tema de insertar tecnología, creo que el lado constructivista, ¿no? Asumiendo que éramos constructivistas, hemos desperdiciado muchos años en estrategias que no han logrado el impacto deseado. ¿Tú crees que estoy en lo cierto o te parece más bien que hay algo que estoy perdiendo de vista? No, sí, yo creo que es cierto y esto tiene que ver, como repito, con aquellos elementos que son clave, digamos, dentro de la cultura o las culturas escolares, ¿no? Porque no podríamos hablar también que hay una sola cultura, pero hablando de las culturas escolares, por ejemplo, creo que Maguenzo, que es un escritor chileno, habló de una cosa que él llamaba el fantasma del orden, ¿no? Y cuando uno habla del fantasma del orden, lo que él decía es que cualquier cosa, a veces en un sistema escolar, se puede sacrificar en nombre del orden, ¿no? Entonces, por eso el tema del uniforme, el tema el maestro que quiere que el estudiante tenga una sola manera de llegar a la respuesta, ¿no? Que es la suya, ¿no? Que es la que él piensa, o que enseña para un alumno, el alumno normal, ¿no? El normal es el que, digamos, el que se ha imaginado o le han hecho creer que es el. Entonces, ¿qué pasa cuando el tema de la diversidad, por ejemplo, empieza a aparecer, ¿no? Cuando me doy cuenta que hay unos que avanzan más rápidos, otros que avanzan más lentos, o cuando tengo que acomodarme a estas cosas. Entonces, este tema del orden que es tan fundamental, yo que soy maestro y otros colegas que me estarán escuchando, que cuando dicen lo peor que puede hacer un profesor es perder el control, ¿no? Cuando tienes el control ya dejaste de ser maestro. Entonces, todas estas cosas que, me repito, son parte de la cultura escolar, son las que el tema de las tecnologías, por eso lo hemos visto antes de que esté la pandemia, el tema de que un chico tenga otra información que no solo la que yo tengo, o que haya alguna cosa en que sepa más que yo como maestro, ¿no? Entonces, porque él maneja mejor las tecnologías, es un nativo digital. Entonces, todas esas cosas van en contra de estos temores, estos miedos que pueden tener muchos maestros, ¿no? Y lo contrario también es cierto, porque creo que justamente en estas épocas de pandemia hay varios maestros que he conocido que justamente han podido descubrir y aventurarse a hacer cosas que no hacían, ¿no? O sea, cosas que hemos visto. Y no estamos hablando solamente de las tecnologías, digamos, digitales. Digamos, hay maestros que en este tiempo se han visto obligados a hacer cosas que no habían hecho por la situación. Entonces, esos temas de cultura yo creo que, como digo, no hay que dejarlos de lado, ¿no? Obviamente esto no es suficiente, también necesitamos políticas específicas, necesitamos que los ministerios pongan normas, necesitamos que la escuela cambie sus instrumentos de gestión, necesitamos herramientas concretas, pero no nos olvidemos que mientras no cambiemos un poco el tema de las culturas, muchas de estas cosas van a ir en contra, porque nos gana, digamos, aquellos temores, aquellos valores, aquellas cosas que están detrás de lo que es. Entonces, parte de lo que creo que es necesario hacer en este momento, y esa es parte, digamos, de la capacitación que tienen que hacer el ministerio, del acompañamiento pedagógico que tienen que hacer los especialistas, los proyectos, el rol que tienen que jugar los directores, es ayudar a los docentes, ayudar también a las familias, ayudarnos entre nosotros, porque creo que una de las cosas que la cultura digital nos revela es este valor del tema de las redes, ¿no? De las redes de conocimiento, las redes de aprendizaje, ¿no? Yo estoy convencido, por ejemplo, que una de las cosas que ha funcionado más en otros momentos, pero debería funcionar ahora, son redes de docentes compartiendo sus experiencias, redes de familias, ¿no? Esto yo he conversado mucho y creo que ya funciona, por ejemplo, en el campo de las familias con niños, niñas con discapacidad, ¿no? Más de lo que te puedo decir a veces
un externo, alguien que no sabe, es cuando tú, entre nosotros como familias, compartimos lo que sabemos. Redes de adolescentes que comparten sus experiencias, etc. Entonces creo que es una oportunidad muy grande en estos momentos para, aprovechando la cultura digital, aprovechando las oportunidades que nos da estos marcos, generar estas nuevas cosas que transformen estas culturas más tradicionales que tenemos del aprendizaje, toda la escuela, etc., ¿no? Y si lo hacemos, creo que va a ser probablemente un salto, y si no, digamos, hay que ver qué tenemos que hacer para prevenir aquellas amenazas a estas transformaciones que hay. Porque hay gente muy poco optimista en relación a esto, ¿no es cierto? Y claro, y mira al docente, al cuerpo docente, a los, no sé, casi 500,000 o un poco más de maestros de escuelas públicas y privadas, y dice, hay un tema generacional, ¿no? Y en realidad no vamos a, ¿no?, progresar en la integración de las tecnologías hasta que no tengamos pues una nueva generación de maestros, ¿no? Es una mirada como pesimista esto, ¿no? Tú conoces muchísimos maestros, has estado en contacto, ¿no?, durante muchos años con ellos. ¿Esa es tu mirada? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, todo depende, creo que se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que una de las cosas que uno encuentra cuando ve mucho del magisterio es esta avidez que existe en el magisterio por seguir aprendiendo, ¿no? Es decir, y por eso, digamos, es muy exitoso el tema que haya muchos cursos, muchos diplomados, muchas cosas para maestros, porque los maestros, al igual que otros profesionales, sienten que tienen que estar aprendiendo, ¿no? Y siempre hay un esfuerzo. Ahora, probablemente, de repente, muchas de las cosas que existen son todavía muy tradicionales, es una cosa basada en contenidos y no en competencias, como lo he señalado, ¿no? Pero podríamos indicar que hay mucha disponibilidad de partida, en algunos casos realmente legítima por aprender, en otros porque, bueno, también esto es parte del escalafón, de las cosas que yo necesito, los cartones, como dice, que necesito para seguir un poco en la carrera pública, etcétera. Pero es un buen punto de partida. Ahora, en ese sentido, yo sí creo, y no me equivoco, que hay muchos maestros que hacen innovación y que no encuentran la manera de hacerlo, ¿no? Pero es una de las cosas, por ejemplo, que se ha compartido mucho en estos días, es la percepción que tienen muchos docentes de que, a pesar del esfuerzo que se ha hecho en el ministerio, se trae todavía mucha carga administrativa, se le pide muchas cosas, muchos formatos que han ido cambiando, etcétera. Yo no entiendo, digamos, el burócrata del ministerio tiene que justificar cómo le va a pagar y etcétera, ¿no? Entonces hay mucho, obviamente, de formatos y cosas que igual se tienen que ir llenando, ya no son las cosas de antes, son nuevas, pero detrás de eso yo sigo viendo muchos casos de docentes que hacen cosas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, creo que una de las cosas, mirando sobre todo el campo de las tecnologías, hay algunos maestros, y acá claro, varía mucho de escuela pública, privada, etcétera, ¿no? Pero muchos docentes que han hecho cosas extraordinarias para mantenerse comunicados con las familias, que han usado el medio disponible mejor. Unos están usando WhatsApp, otros por mensaje de texto, otros llamando, acomodándose a los horarios, a las posibilidades de las familias, etcétera. Algunos se mantienen comunicados con sus estudiantes, ya hacen sesiones, pero claro, muchos se han dado cuenta, y esto, digamos, como digo, en educación básica, en educación superior, etcétera, que muchas de las plataformas que usan no son suficientes y que tienen que innovar. Entonces, que no basta tener una sesión de Zoom y que por más creativo que yo sea, llega un momento en que la plataforma suya no me sirve. Entonces, yo ¿cómo exploro otras cosas? Entonces, uso Padlet, uso otras herramientas. Y claro, a veces la plataforma que yo uso como docente realmente me las integra, pero en otras yo tengo que buscar esa integración, cómo convencer y cómo aventurarme a usar de repente una herramienta que no había usado antes, que empiezo a ver que lo que me ha resultado para ciertas cosas, pero no para otras. Esa, para mí, que yo lo he visto en varios docentes y varias experiencias, creo que es el punto de partida de lo que esperamos, ¿no? Es decir, yo quiero conseguir algo con mis estudiantes, con las familias, etcétera, y utilizo la tecnología para hacerlo, ¿no? Utilizo las cosas y voy encontrando la funcionalidad a partir de lo que de alguna manera me va sirviendo. Ese aprendizaje error, ese aprendizaje que además probablemente lo que falta aquí todavía pues es mucho que se comparta, ¿no? O sea, que se comparte, que diga, a mí funciona y se lo comparto con otro docente y el otro docente de repente lo usará y de repente no le sirve igual y él encuentra otra cosa. Ese es probablemente el tema redes de aprendizaje o redes de conocimiento que necesitamos. Ahora, como te repito, no podría decir
40-50, 40-60, etcétera. Pero sí creo que hay docentes que están haciéndolo y sí creo por más iniciativas que tiene el ministerio, está por ejemplo todo lo que está haciendo FONDEP, por ejemplo en esta red de incubadores, o sea, hay cosas que están haciendo y esperamos que lleguen cada vez a más maestros. Si vamos por ahí, yo creo que estamos en una ruta importante. Y claro, hay otros que, como tú dices, no sé si es solamente el tema de edad, etcétera, pero hay muchos otros que igual, digamos, va a ser difícil, es difícil transformar culturas pues muy arraigadas en algunos casos. Pero yo creo que mi experiencia, digamos, de muchos años de capacitación es que, sobre todo los maestros, aprenden mejor, no solamente cuando hay una norma que les dice lo que hay que hacer, sino cuando ven cómo lo hace otro docente. Eso, y porque todas las experiencias de acompañamiento pedagógico están basadas en eso. Es decir, si hay un par que me dice, tú lo puedes hacer de esta manera y me acompaña, esa debería ser la mejor ruta para generar estas transformaciones. Claro, hay un principio, ¿no? Digamos, las cosas como las comunidades de aprendizaje, la misma idea de comunidad educativa, y no cómo la escuela debería ser una comunidad en donde interactúa, en donde hay una dinámica sana entre padres, docentes, directores, alumnos, ¿no? Esas cosas están pues puestas en evidencia durante la pandemia y la cuarentena, ¿no? Y algunas cosas sufrieron más el embate que otras, ¿no? Los colegios privados y la lucha con los padres, ¿no? Por ejemplo, pusieron un dedo en la llaga, ¿no? Pero también, por supuesto, la infraestructura y la conectividad, ¿no? Creo que en general, tirios y troyanos hoy día reclaman, extrañan, ¿no?, la conexión a Internet, ¿no?, como una cosa fundamental, como una cosa importante, ¿no? Pero esa conexión a Internet viene acompañada de este principio de colaboración, ¿no?, de producir información, ¿no? Y producimos más información de la que creemos, ¿no?, cuando empezamos a compartir cosas en redes sociales, ¿no? Desde esa línea, ¿cuáles han sido los desafíos como más fuertes que los proyectos educativos que estás coordinando, que están dándose hoy día desde UNICEF en Perú, ¿no?, ha encontrado en el día a día? O sea, ¿cómo se ha reestructurado la agenda del 2020 desde la mirada de UNICEF, ¿no? Sí, mira, mirando un poco la experiencia de estos proyectos, nosotros tenemos, digamos, un poco más, pero en general 3 grandes proyectos de UNICEF. Uno que acompaña secundarias en 4 regiones del país y se llama Secundaria como Experiencia de Vida. Otro proyecto que se llama Más Inclusión, que trabaja el tema de educación inclusiva en 2 regiones. Y otro que es un proyecto más centrado en Lima, en acompañamiento de experiencias que benefician a niños y niñas migrantes, ¿no? ¿Qué cosas hemos encontrado, digamos, mirando cómo estos proyectos han abordado el tema de la pandemia respecto a estos temas de conectividad a Internet? Lo primero es que legítimamente muchos maestros como decía, han tratado de relacionarse con las familias. O sea, por más que estamos hablando de colegios públicos, ¿no?, tienen un poco el acceso a aprender en casa, una de las cosas que a los maestros de los colegios públicos les han pedido es que digan cómo están entrando las familias. Entonces, entrar en eso era, digamos, ubicar a mis familias, yo soy profesor, cuáles son mis familias, llamarlas, buscarlas, encontrarlas y ver, notar qué está pasando. Entonces, lo que yo he visto, digamos, una voluntad muy importante de de ubicar a todas las familias, comunicarse con ellas. Un desafío importante en esto es que gran parte de lo que los maestros están haciendo va más allá de lo pedagógico. O sea, el tema del soporte socioemocional a familias que no, digamos, que han perdido el trabajo, que hay alguien enfermo en la familia, o que no saben qué hacer con su hijo porque, digamos, no saben cómo se conecta. Hay un tema de emociones, de soporte socioemocional que nos está obligando a nosotros a incorporar este tema en la capacitación y acompañamiento que hacemos a estos docentes, ¿no? Es decir, no es un tema solamente técnico, no es un tema solamente de curricular o contenidos o lo que sea, hay un tema emocional. Y es algo, por ejemplo, que antes probablemente lo dábamos por hecho, que de hecho los maestros siempre tienen que ver con temas socioemocionales, otras cosas, pero que había ahí. Y lo otro ya, digamos, respecto más del tema duro, digamos, de los aprendizajes, es este tema que me parece a mí el reto fundamental, es no solamente que los chicos tienen diversidad de situaciones, porque ese es uno de los temas. O sea, hay niños que están en familias que tienen un solo celular,
que ahora el papá está saliendo a trabajar, entonces solamente puede ver en la noche, o que tiene que compartir la única televisión para seguir los programas de Aprendo en Casa. Entonces, se han dado cuenta mucho más que antes, porque antes tenían a los chicos delante y les daban una clase, ahora se han dado cuenta que los chicos son distintos, que tienen distintas situaciones familiares. Y entonces, justamente uno de los temas y los desafíos es cómo acomodo lo que yo tengo que hacer a estas distintas situaciones. Y es un poco lo que estamos tratando de ayudarlos y acompañarlos, para que ellos puedan diseñar una estrategia particular, caracterizando a esto en grupos y darles apoyo distinto. Ese tema, digamos, como digo, más allá de la tecnología que yo use, porque en unos casos puede ser WhatsApp, en otros puede ser simplemente una llamada telefónica, etcétera, o en algunos casos incluso, cuando ha sido posible, digamos, y físicamente, pero con ciertos cuidados, etcétera, creo que ya de por sí cambia un poco la estrategia que puede tener el maestro, ¿no? Y entonces ahí, digamos, es cómo está siguiendo. Y creo que allí, digamos, uno de los temas que va a salir, y eso es probablemente una cosa que el ministerio también está viendo, es cómo voy a evaluar a la medida, digamos, que termine el año o incluso para el próximo año, qué está pasando con los aprendizajes. Yo sé que el chico ha seguido el programa en televisión, Aprende en Casa, o lo que sea, ¿no? O tiene incluso los materiales, digamos, los cuadernos de trabajo que ha visto, pero no, ¿cómo lo evalúo? ¿No? ¿Cómo lo evalúo más con estas diferencias? Y cómo evaluándolo, que si logro hacerlo bien, voy a tener que a este grupo, digamos, darle ese refuerzo para que avance más rápido a esto, digamos, normal, y el otro, bueno, tengo que dejar libre porque sí lo ha hecho bastante bien. Entonces, ese es el reto fundamental, como digo, esto es una cosa nueva que los docentes probablemente en algunas cosas no hacían, o si lo hacían, estaban más acostumbrados a tema solamente presencial y ahora lo están haciendo incluso a distancia. Entonces, por ahí yo creo que son parte de los desafíos y por ello no es una cosa sencilla. Los propios maestros, una cosa que hemos encontrado es que ellos tienen también sus problemas. O sea, el Estado no les provee a él un celular o una conexión a internet de alta velocidad, etc. Entonces, muchos de los docentes están poniendo sus propios recursos, además de estos tiempos extras, de esto de que a veces pues tienen que comunicarse con la familia a las 9 de la noche, etcétera, para poder realmente encontrarla. Entonces hay una sobrecarga también emocional de los propios maestros, que hay que acompañarlos a ellos también emocionalmente por esta situación que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que hay algunas de las cosas, o sea, como resumiendo, ¿no? Yo creo que una cosa muy interesante que planteabas era este asunto de cómo se enfrenta la educación en la era digital al paradigma de la autoridad y la disciplina, ¿no? Porque muchos pueden interpretar que, claro, en el mundo digital es un caos, ¿no es cierto? Que no hay orden, ¿no? Que no hay autoridad, que no hay disciplina, ¿no? Porque además todo está muy movido por la autorregulación, que es tal vez la mirada más profunda de la disciplina, es aquella que viene de uno mismo, ¿no es cierto? No que viene de un tercero, ¿no? Entonces, eso me parece que es un eje importante, ¿no? El tema de autoridad y disciplina, y es probablemente una de las barreras, ¿no? Que más trabajo les cuesta a muchos docentes. Lo otro que has mencionado, que también es fundamental, yo creo que son tres cosas, ¿no? Lo segundo es lo de personalización, lo de individualizar, ¿no es cierto? La posibilidad, la evidencia de que hoy día es más complejo a un docente dictarle al promedio, ¿no es cierto? Porque no existe ese promedio, o sea, interactúa uno a uno, ¿no? Salvo en el Zoom, y aún en el Zoom, ¿no es cierto?, esto también genera, como tú decías, sus evidencias, ¿no? Y lo tercero, ¿no?, tendría que ver con lo que planteaba sobre la evaluación, ¿no? Y ahí también ha habido mucha polémica, ¿no es cierto? Hay gente que dice, ya todos los chicos, solo por haber pasado por lo que están pasando, deberían ser evaluados y pasar el año, ¿no es cierto? Y hay otra gente con una mirada más curricular, que dice, no, un momentito, pero ¿han logrado los desempeños de comprensión lectora y matemáticas? Ese es un punto en la llaga también, un dedo en la llaga de evaluación y cómo se va a cerrar el 2020. Sí, no sé si va a ser una cosa muy fácil y ciertamente al final el Ministerio tendrá que tomar una decisión concreta al respecto, como tú dices, de repente simplemente aprobarlos a todos o hacerlo de alguna manera, ¿no? Pero más allá, como digo, del tema de promoción, cuando hablamos de promoción, de cerrar un grado, etcétera, creo que es interesante que mi historia planteaba el tema del ciclo, ¿no? Y el ciclo a veces son 2 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer y segundo grado, ¿no? Tercer ciclo,
¿no? Entonces, eso ya, digamos, en la experiencia regular del ministerio, etcétera, si mi hijo no aprende todos los elementos de la lectura, por ejemplo, en el primer grado, puede completarlo en el segundo, ¿no? Porque hay una continuidad, ¿no? Pero el tema, digamos, por eso repito, más allá de que si los promuevo a todos al siguiente grado, como es una de las opciones, lo crítico va a ser, sobre todo si es que podríamos esperar, no sabemos todavía, que el tema presencial no vuelva inmediatamente, ¿no? Sino que, por ejemplo, el próximo año incluso todavía haya una semipresencialidad, etcétera, algo que no sabemos todavía cómo va a funcionar, pero mientras no haya vacuna no hay forma de adivinarlo. Es que igual yo necesito ir mirando cómo van avanzando, ¿no? Entonces, creo que, digamos, el ministerio y digamos, los maestros van a tener que desarrollar unas estrategias que vayan viendo esto que se llama evaluación formativa, ¿no? Que es no para poner una nota y para decir si pasa o no pasa de grado o pasa de bimestre, entre comillas, lo que sea, ¿no? Sino cómo voy yo mirando si es que el chico va avanzando, qué cosa tiene que saber hacer, qué cosa tiene que demostrar, y no solamente una prueba, ¿no? Sino que si yo converso con él o si él me puede mandar, como algunos están haciendo ya, digamos, los productos, digamos, en este portafolio que están llenando, qué cosas tengo que mirar yo para saber que este chico está avanzando. Y en ese sentido yo sí creo que, si bien el ministerio lo ha mencionado y hay unos experimentos o algunos casos que están haciendo, el tema de evaluación de proyectos, por ejemplo, esta metodología de aprendizaje en proyectos es una buena opción, porque para los que no sepan, el aprendizaje en proyectos significa que yo los meto, por ejemplo, vamos a investigar el efecto del COVID-19 en mi comunidad, ¿no? O vamos a investigar sobre algún tema, que puede ser la fiesta patronal, etcétera. Pero yo lo construyo de tal manera que el chico tiene que hacer cosas de comunicación, porque tiene que producir un texto, tiene que presentarlo en el grupo, ya sea o en el chat, o tiene que contar, digamos, hacer una pequeña encuesta y tabularla. Entonces, desarrolla varias competencias de comunicación, incluso hasta de arte podría ser, pero de comunicación, de matemáticas, sociales, etcétera, y lo presenta en un solo trabajo que articula todas estas cosas. La ventaja de esto es que nos evita pensar, pues, que este chico ha aprendido porque ya sabe multiplicar 4x4, sabe las tablas o lo que sea, ¿no? Sino que en una experiencia, digamos, que es más integral y que articula varios elementos del diseño curricular, del currículo nacional, me permite mirar varias de estas competencias que yo espero, ¿no? Ciertamente, por eso digo yo creo que todavía faltan más experiencias. Hay grupos que están trabajando y haciendo propuestas específicas sobre este tema de la metodología de proyectos, etcétera, pero todo este tema de evaluación formativa va a ser un poco crítica, ¿no? Y yo creo que finalmente también, que esto sea más extracurricular, digamos, hay una serie de competencias blandas que tienen que ver con la resiliencia, con el cuidado mío y de los otros, etcétera, que deberían ser consideradas, ¿no? Es decir, yo creo que en la escuela, el sistema educativo debería hacerse cargo de estos otros aprendizajes importantes que ha habido, es decir, no podemos dejarlos fuera, ¿no? O sea, ¿cuánto han aprendido mis hijos o no, digamos, a cuidarse a sí mismos en este contexto, a repartir las cosas en la casa? Eso no puede ser algo bueno. Sí, ha sido un aprendizaje, dejémosle, si es un tema que solo tiene que ver con la familia. No, esas son competencias críticas que los chicos van a necesitar para su futuro, ¿no? Tanto como seguir aprendiendo matemáticas, comunicación, sociales. Entonces, es un tema difícil, como tú decías. Probablemente el ideal sería que la escuela, con su director, con sus maestros, pensaran un poco más de esto, trabajaran un poco más estos temas, no esperaran que todo viniera ya prehecho con instrucciones del ministerio, o sino que haya redes de aprendizajes de docentes que compartan cómo incluyen estos aprendizajes clave en sus propuestas, y también, digamos, la vayan incorporando para ir viendo un poco, por lo que yo digo, o sea, este ha sido y puede haber sido un tiempo muy clave de aprendizajes de toda la vida que estos chicos, que esta generación va a tener, ¿no? Totalmente. No, y además ahí creo que es fundamental porque evalúa también la posibilidad de que nos estemos centrando demasiado en el proceso de información, ¿no es cierto? Como instruccional, o sea, ¿no? El conocimiento, cuánto conocimiento está adquiriendo, teniendo los menores, ¿no? Los chicos y las chicas, pero nos estamos olvidando de la otra función,
no sé si igual o más importante que la de información, que tiene que ver con la socialización. O sea, la escuela es también un espacio de socialización, ¿no? Es también en donde justamente lo que necesita el chico y la chica son todas estas habilidades blandas, ¿no? De las que eventualmente hemos perdido de vista, porque si estuviéramos teniendo, ¿no?, esta conversación hace 6 meses, probablemente no estaríamos hablando tanto del Internet, ¿no? Y lo que estaríamos hablando sería de PISA, ¿no es cierto? O de la evaluación censal, que son evaluaciones muy curriculares. De alguna manera hemos terminado instrumentalizando la discusión de la educación, ¿no?, permitiendo que priorice, ¿no?, la cantidad de matemáticas o la cantidad de textos que sabe comprender o leer el chico, ¿no?, dejando de lado estas otras partes, ¿no?, que la sociedad de la información y el conocimiento en realidad recoge, ¿no? O sea, hay una ciudadanía de bien común, de colaboración, ¿no?, de entender por qué participo y uso las redes sociales, ¿no?, que tiene que ver con la ciudadanía digital. Y ahí mi pregunta, mi duda era, ¿tú crees que hay una ciudadanía digital y una ciudadanía analógica? O sea, ¿hay una nueva ciudadanía? ¿Estamos hablando de una nueva ciudadanía? ¿O la ciudadanía digital pone el dedo en la llaga de las cosas que como ciudadanos no habíamos estado haciendo o entendiendo? Sí, yo creo que, sobre todo pensando en los niños, los estudiantes más chicos, el tema de esa disyuntiva no existe, ¿no? O sea, la ciudadanía va a ser siempre digital, ¿no? Porque esa ha sido su manera de, por decir, ingresar en la sociedad. O sea, su ingreso a la sociedad siempre ha sido digital a través de las redes sociales, de la comunicación, de toda su identidad digital que tiene. Realmente los mayores, en un momento dado, ha sido como, teníamos una identidad, una ciudadanía analógica, como dices tú, y después hemos ido construyendo más o menos a nuestra manera una ciudadanía digital. Entonces, ese dilema va a ir desapareciendo, pero ciertamente creo que mucho más en todavía está basada en competencias, pero digamos, PISA claramente como evaluación siempre se ha fijado en elementos que tienen que ver más con estas competencias blandas, con estas competencias de ciudadanía, y ha mostrado claramente que temas como la capacidad de trabajar juntos, ¿no?, la capacidad de ser resilientes frente a los problemas, son algunos de los proxies, digamos, que se han ido midiendo y que muestran justamente a los adolescentes mejor preparados, ¿no? Y yo creo que este contexto justamente es eso, ¿no? Lo que yo creo que tenemos que ayudar a ver es si justamente en las propuestas educativas que estamos haciendo, en los espacios que estamos viendo, podemos reforzar esas ideas. O sea, claramente una de las cosas, y por eso el tema de regresar a la presencialidad es algo que tenemos que poner en un momento dado en la agenda cuando haya condiciones mínimas de las escuelas, porque el tema de la socialización es algo que no se puede reemplazar completamente, pero sí creo, digamos, que la educación en estos tiempos a distancia tiene que plantear igual cómo están los chicos participando, qué competencias están teniendo justamente para poder trabajar en grupos, etc. Entonces, creo que uno de los riesgos principales que yo veo de una de las propuestas educativas de educación básica o educación superior es cuando siguen siendo autorreferenciadas al docente, ¿no? Es decir, hay cosas extraordinarias que yo he visto, siempre para poner un caso, digamos, mi hijo estudia en secundaria en un colegio pequeño y armaron para Fiestas Patrias un video colectivo con todos los chicos del colegio. Bueno, es un colegio chiquito, pero tenía desde los chicos de inicial contando cuentos, etcétera, y armando una historia en que pegaron videos hechos así. Y en el caso de mi hijo de secundaria, no fueron los maestros los que pegaron el video, los que ensamblaron las cosas de todos, sino fueron los chicos los que ensamblaron ese video colectivo, ¿no?, que hablaban sobre diversas cosas, ¿no? Entonces yo digo, ok, o sea, ¿cómo tenemos que o cómo las escuelas tienen que hacer eso? O sea, no es simplemente darle más herramientas al maestro para que se luzca, por decir así, y pueda hacer una serie de cosas y pasar PowerPoint fabuloso, etcétera, sino cómo
cómo está en este tiempo de pandemia, con la limitación de que cada chico está en su casa, sin embargo, cómo está generando conversaciones entre ellos, qué tiene que hacer, ¿no? O que no sé lo que sea, digamos, si es que son salas, digamos, separadas de Zoom o son grupos chiquitos en WhatsApp, lo que sea, pero ese tema, digamos, de competencias que tienen que ver con conversaciones, con capacidad de trabajar juntos, resolver problemas, enfrentar un poco y asumir lo que estamos viviendo, esas son las competencias críticas para mí, y eso, digamos, en términos de cómo lo hacemos, la tecnología también nos tiene que dar la solución, y tengo que buscar la solución para eso. Entonces, yo creo que el tema autorreferente, digamos, hacia docentes, no necesitamos docentes estrellas, supermanes que manejan la tecnología, esos no son los docentes que queremos. Lo que queremos son escuelas o centros de formación que generen conversaciones usando las herramientas digitales en estos momentos. Sí, yo creo que además ahí lo que tú decías del aprendizaje por proyectos es fundamental, ¿no es cierto? O sea, el aprendizaje por proyectos es la herramienta, tiene que ser la herramienta. De hecho, había un video que se convirtió en icónico en los fines de los 90 de Intel, de unos chicos construyendo un puente. No sé si tú llegaste alguna vez a verlo, que era interesante, e Intel lo usaba para hacer un demo, una demostración de tecnología, ¿no es cierto? Porque había videoconferencia, había un montón de elementos tecnológicos. Pero lo que estaba detrás del video, que era lo más poderoso, no era tanto la tecnología que aparecía, porque incluso había una impresora 3D, ¿no? Sino era justamente cómo la pedagogía que se usaba en el video era de proyectos, ¿no? Y cómo desde el aprendizaje de proyectos, holísticamente, los chicos demostraban que estaban entendiendo cosas de física, ¿no? Pero que al mismo tiempo estaban aprendiendo a comunicarse con un adulto, ¿no? Que trabajaban entre ellos. Entonces, claro, esa es la magia que me imagino a algunos de nosotros nos hace ver el vaso medio lleno, como tú decías, ¿no? En ese contexto, el proyecto educativo nacional, ¿no? Acaba de ser anunciado, incluso el presidente también lo anunció, ¿no? ¿Qué novedades trae? O sea, ¿cómo ha influenciado lo digital, ¿no? en el PEN, en el Proyecto Educativo Nacional, o cómo no lo ha hecho y cuál crees que sería la agenda pendiente ahí? Sí, yo creo que el PEN al 2036, que ya ha sido más aprobado con un decreto supremo, digamos, todavía tiene que desplegarse, ¿no? Pero creo que tiene algunos elementos críticos, el Proyecto Educativo Nacional 2036, que vale la pena ver. Uno es que ciertamente uno de los elementos críticos es el tema de reconocer el tema de ciudadanía, ¿no? Como un tema central y principal. El segundo, digamos, aceptar esta lógica de diversidad, que es justamente lo que hemos estado hablando, que tiene que ver con buscar soluciones en un país nuestro que va a ser siempre diverso y que no requiere soluciones únicas, y diversidad en muchos sentidos, pasando incluso por lo cultural y por lo lingüístico, y sí reconoce el tema de las tecnologías como un elemento clave. Ahora, yo siempre he señalado que el tema del PEN nos debe ayudar a tener visiones claras, y lo que tenemos que ir haciendo es ver cuáles son las pautas para ir avanzando, ¿no? Uno de los temas críticos, como decía, es que el tema de la pandemia no es un tema solamente de un bache en las cosas, ¿no? Va a generar elementos que nos van a acompañar por muchos de los siguientes años, ¿no? Y entonces, ciertamente, por ejemplo, yo creo, y parto de lo que comencé diciendo, estas brechas van a aumentar, y como ya han probado, digamos, varios estudios que se han hecho internacionalmente, va a haber una brecha de aprendizajes muy importante, más grande, sobre todo en aquellos niños que han podido acceder o muy poco, digamos, a servicios educativos, ¿no? Entonces, si ya había una brecha antes de la pandemia, ahora con tantos niños que han recibido muy parcialmente, digamos, el aprendizaje, el apoyo de sus escuelas, sus docentes, va a aumentar. Esos son además los niños, como decía Jaime Saber en un evento hace poco, que son los que todos estos niños y jóvenes adolescentes que están en otras zonas, van a tener que, con su trabajo y sus acciones, pagar las deudas que los países nuestros van a hacer para poder solventar la crisis en el futuro. Entonces, estamos hipotecando parte, digamos, de nuestro futuro económico, social, y tenemos que hacerlo entonces bien, porque estos chicos que van a tener esos déficits de aprendizaje son los que van a tener que llevar el peso fundamental en el futuro. Ahora, por eso yo creo
que en la lógica que el PEN nos da una perspectiva de mediano a largo plazo, creo que también nos permite, como sabemos muy bien, mirar lo que no se ha conseguido y lo que hay que seguir insistiendo, por dónde tienen que ir las inversiones y los compromisos sociales, ¿no? Creo que una de las cosas claramente en el tema de tecnologías es que este país, digamos, siendo como era, no sé si seguirá siendo país de ingresos medios o medios altos, que digamos que estábamos en subida, pero ahora probablemente más en bajada, tiene que hacer una inversión muy fuerte en el tema de la conectividad, ¿no? Eso es inevitable, más allá de otras inversiones, ¿no? Como otras, ¿no? Creo que a pesar de los avances que ha habido en educación, nos damos cuenta que hay algunos elementos, digamos, de la inversión en educación que han mostrado su debilidad en este momento. El PEN creo que es un instrumento importante, creo que hay que mirarlo en detalle, conocerlo y aprovecharlo como un elemento de política de largo plazo que nos permita construir una visión compartida, porque obviamente también en este momento lo que va a pasar es que probablemente haya muchas ideas de cómo resolver esto para adelante, ¿no? Y yo creo que las líneas de los acuerdos deberían estar puestas en lo que se ha puesto en el PEN. Sí, efectivamente hay una agenda de conectividad en verdad pendiente, un tanto pareciera desorganizada, ¿no? Y nos hubiera ayudado muchísimo esa deuda, como tú decías, esta brecha de conectividad, de infraestructura, de telecomunicaciones, además, no nos hubiera encontrado en esa situación. Pero por las cosas que tú mencionas, ¿no es cierto? Sobre todo este énfasis en las capacidades blandas, este énfasis en lo socioemocional, en realidad parte del plan de la Escuela del Futuro, ¿no? Debería estar ejecutándose hoy en la formación de los maestros, ¿no? O sea, hoy los que estén formándose para ser docentes deberían tener ya la educación del futuro. Sí, ciertamente. Creo que digamos, ha habido una reforma que ha ido habiendo, digamos, hace poco se habían aprobado ya varios de los currículos de formación que se han ido revisando, tanto de primaria como varios de secundaria, algo inicial, incluso el currículos para formar a maestros de EIB, o sea, maestros bilingües, ¿no? Pero claro, más allá de estos que son currículos, que es decir, qué es lo que tienen que estudiar, cómo se tienen que formar, lo importante es cómo es el proceso para que los institutos pedagógicos, sí, los institutos de formación, las universidades, digamos, que además tienen mucha más autonomía, vayan adecuando estas cosas. Entonces, sí, de la misma manera como, por ejemplo, en el campo de salud, claramente la pandemia ha mostrado que hay ciertas cosas digamos, que hay que fortalecer de primera manera de atención, y eso implica cierta manera de formar también al personal de salud. Yo creo que en educación hay varias cosas que hay que ver. Por eso, como estas cosas no hay soluciones fáciles, o sea, lo que se haga ahora, como tú dices, en la formación de los maestros va a revertir los maestros que vamos a tener de aquí a 10 años, a 15 años, a 20 años, ¿no? Mientras tanto, ¿qué pasa con los chicos? Bueno, ahí están los programas de capacitación, de formación en servicio, como se llama, que igual creo que tienen que ser potentes. Pero igual, digamos, hay que formar la siguiente generación. Es un tema, como tú has dicho, también de las competencias que tienen los maestros, porque muchos de estos maestros también tienen que ver con la educación que han recibido en sus colegios, ¿no? O sea, claro, es una cadena, ¿no? Entonces, si yo no preparo con ciertas cosas, y siendo también, como todavía es educación, una carrera de todavía no mucho prestigio, entonces, si no llego con ciertas competencias al Instituto Pedagógico de la Universidad para aprender educación, ¿cómo en la universidad en estos cortos años desarrollo todas esas cosas que yo espero, ¿no? Entonces, pero creo que hay más luces al respecto, y creo que yo diría, por ejemplo, que una cosa adicional que no está en la formación de muchos docentes ahora es el tema de lo que yo diría, de la misma manera como hay salubristas en el campo de salud, que son aquellos que miran y que ayudan a las políticas, nos falta también salubristas en el campo de educación, ¿no? Que justamente ayuden a mirar eso, las políticas educativas, no solamente nacionales, sino a nivel de un UGEL, de un distrito, etcétera, ¿no? Así es. A mirar las cosas que podemos ver. Entonces, eso implica, entre otras cosas, pues, que la formación en las escuelas no sean solamente
didáctica, ¿no? O sea, no enseñar cómo enseñar en el aula, ¿no? Sino como tener una visión un poco más amplia de lo que es la escuela en el ámbito de la comunidad, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, para mí sería una cosa muy crítica, que ayudaría a tener maestros que puedan hacer lo que de hecho hacen, ¿no? Ser líderes de sus comunidades para pensar los problemas de educación ligados al tema de salud, de alimentación, de otros elementos, de la violencia que hay muchas veces, a veces también en el ámbito familiar, etcétera, ¿no? Totalmente. Estamos ya prácticamente al final de estos 50 minutos. Te agradezco un montón, Fernando. Creo que lo que está claro es que para que todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos pasando no sea un sinsentido, tenemos que salir reforzados, ¿no es cierto? Tenemos que salir mejores de esto en algo, ¿no? Una de las cosas en las que tenemos que ser mejores de todas maneras es en la carrera magisterial, ¿no es cierto? O sea, tratar mejor a nuestros maestros, volverla una carrera de prestigio, ¿no? Darnos cuenta de lo fundamental que es tener personal de salud, pero que también es tener calidad, ¿no? Y vocación y formación en las aulas, ¿no? Entonces yo creo que esa mirada, me permito ser optimista, en que es una de las cosas que probablemente nos va a sacar mejores de esta pandemia. Estamos al cierre del programa, Fernando, pero si hay algo más que quisiera comentarnos, por favor, aquí estamos. Sí, yo quería terminar simplemente diciendo que, y pensando sobre todo en los colegas docentes, etcétera, creo que una de las cosas que a veces nos olvidamos es que los docentes, pero eso podría aplicarse también a muchas personas, deberíamos siempre desarrollar una lógica de mirar los aprendizajes, ¿no? Es decir, digamos, el docente no debería ser un experto en didáctica, sino un experto en aprendizaje. Y esto parte de estar siempre pensando qué es lo que yo he aprendido, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas en ese sentido que tú decías es, deberíamos preguntarnos todos al final de este periodo, qué es lo que yo he aprendido, ¿no? Y probablemente, si somos, con todo lo duro que ha sido este tiempo, etcétera, creo que para no perderlo, con todos los muertos que ha habido, con todo el sufrimiento que hay y va a seguir habiendo en nuestro país, si no nos pensamos de manera individual y social, es decir, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo si yo soy maestro de la manera como yo enseño, si soy un padre de familia, de la manera como yo miraba la educación de mis hijos y ahora tengo que mirar de manera nueva. O sea, si no hacemos ese ejercicio, creo que hemos de perder una oportunidad. Y eso es, en esencia, el tema de la educación, ¿no? Mirar los aprendizajes y ver qué más tengo que aprender y ayudar a que los chicos también miren y no solamente digan, ya, hice la tarea, me fue bien, me fue mal, sino, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Esa es la pregunta, en todo caso, que hay que insistir. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Fernando, por estar acá. Amigos que nos están viendo, efectivamente estamos ya al final de esta hora. Como siempre digo, el final del programa no es más que el inicio del siguiente, ¿sí? De la próxima semana. Los espero entonces la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Un gusto haber estado contigo. Gracias, Sandro. Hasta luego. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. Come on. Always.